Buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana tan linda? A las 8 de la mañana nos levantamos para enseñar un poquito de la palabra de Dios viviente, Señor. Así nos enseñó el Señor. Vamos a hablar tocante la vida de Daniel. En lo poquito que nos hemos aprendido a ver tocante sobre la vida de Daniel. Daniel era un profeta de Dios, enviado por Dios, enseñado por Dios, y fue también limpio delante de Dios. Este profeta Daniel vivió en la época de que Judá, Jerusalén, fue entregada en manos de Nabucodonosor. Y en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, el rey comenzó a tener sueños. Los sueños se le revelaron y trajeron, dice la Biblia, que trajeron a sabios y a todos los sabios de la tierra para que le revelaran el sueño. Cuando vinieron a él, cuando vinieron a llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que explicasen los sueños, dice en capítulo 2 de Daniel, versículo 2, dice, mandó llamar el rey Nabucodonosor mandó llamar porque se turbó de unos sueños que tuvo. Mandó llamar astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues, y se presentaron delante del rey. El rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. El rey había soñado un sueño, ya habíamos hablado tocante esto en uno de los videos. El rey Nabucodonosor había soñado un sueño, le fue entregada Jerusalén, Judá y todas las áreas alrededor fueron entregadas al rey Nabucodonosor porque venció a Jerusalén. Entonces toda la tierra de Judá, fueron esclavos de Nabucodonosor, fueron cautivos. Muchos de ellos fueron despojados de sus tierras, de sus casas, y los echaron fuera, los deportaron. Al decir deportados, los echaron fuera de Judá, de Israel, para ser esparcidos por toda la tierra. Y Daniel y 3 más se quedaron allí. Estudiaron las palabras arameas, estudiaron hebreo, estudiaron de todo lo que sabían y más de lo que sabían. Daniel sabía la inteligencia de lo que el Señor le había dado. ¿Cómo lo podemos poner? Que la sabiduría de Daniel no era la sabiduría de él, sino la sabiduría de Dios. Daniel era un profeta usado por Dios para que revelara el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor mandó llamar a todos los magos, aquí dice la Biblia en el capítulo 2, hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que explicaran los sueños. Nosotros, continuamente, a mí me pasa, continuamente, paso teniendo sueños, los cuales en veces me perturban mi espíritu. ¿Y qué es perturbar el espíritu? Que te sientes confundido. No sabes qué pensar de esos sueños y necesitas que otra persona te lo revele. Porque ansías saber qué va a pasar. ¿Por qué soñaste ese sueño? Cuando sueñas un sueño, en los sueños siempre, es posible que Dios te esté mostrando parte de lo que irá a venir. ¿Y cuál es parte de lo que va a venir? ¿Cuál es la parte de lo más importante que va a venir? La parte más importante de lo que va a venir es la venida del Señor, las profecías que van a pasar. ¿Cuánta de la gente va a sufrir? ¿Cuánta de la gente va a vivir?
¿Cuánta de la gente va a estar en peligros? Dios te lo puede mostrar. ¿Cuánta de la gente va a ser quitada de sus reinados? ¿Cuánta de la gente irá ser quitada de sus puestos de gobernadores o de príncipes o de reyes? ¿Y cuál será puesta otra vez? También te puede revelar Dios cosas tocantes a tu vida. ¿Qué va a pasar en tu vida en el transcurso del tiempo? Como a mí, en un sueño me reveló a mí desde mi juventud que yo iba a andar en otras tierras. 30 años después pasaron y me revelaron que esas tierras eran Estados Unidos. Salí de México y ya Dios me había revelado que iba a tener una vida nueva, con una familia nueva en Dios después de 30 años. O sea, la profecía se cumplió de ese sueño. ¿Y cómo le digo que se cumplió? Porque yo la estoy viviendo. Otra profecía en un sueño, ¿ok? Dios me enseñaba que yo iba a conocer nuevas personas, nuevas familias, nueva gente. Y yo no entendía qué era eso. Yo le reclamaba a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué voy a dejar esta vida si estoy tan bien aquí en esta vida? Estoy como en un nidito y estoy en esta vida tan bien que estoy, Señor. Mi casa, todos mis hijos, todo está bien. Sin embargo, Dios me decía, yo te lo voy a dar más grande, 10 veces más de lo que tú tienes. Y aquí estoy, 10 veces más. Dios me lo reveló y me lo dio. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, cerca de Dios, que es lo mejor, que es lo importante. Nuevos hijos, nueva familia, nuevos hermanos en Dios. Dios me lo había revelado en sueños. Daniel era una de las personas que era un profeta de Dios, pero también sabía la escritura. Daniel sabía la Biblia, la Torah. Dice la Biblia que él sabía la Torah. Sabía los mandamientos, sabía todas las escrituras, sabía los escritos. Daniel era judío y era también una de las personas, ¿ok?, que fue, le digamos, esclavo, porque caminó mientras era cautivo. Todos los judíos fueron cautivos en ese tiempo. El rey Nabucodonosor ganó la guerra, derrotó a Jerusalén y a Judea, y a todos los que eran nacidos allí, muchos de ellos fueron deportados y otros fueron dejados. En aquel tiempo escogieron a 4 jóvenes, eran 4 jóvenes, dice la Biblia. Aquí están 4 muchachos a quienes hubiesen tacha alguna, de esos habían escogido, ok, 4 jóvenes de los cuales no hubiera tacha alguna. Tacha alguna es que cuando tú no tienes absolutamente ni un pecado, ni una mentira, ni tan solo una pinchita así, nada delante de Dios. En otras palabras, eras puro. Que tenían pureza. 4 muchachos a quienes que no hubiese tacha alguna. De buen parecer, ¿ok? De buen parecer. ¿Qué te dice la Biblia de buen parecer? ¿Ok? De buen parecer, a lo mejor no tanto llamaba guapos, pero sí jóvenes, vigorosos, bien vestidos, bien arreglados, limpios, que entraran al palacio. No iba a entrar cualquier persona, iban a entrar 4 muchachos sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría
de toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. En otras palabras, Daniel y los otros 3 muchachos eran de buen parecer, eran jóvenes, vigorosos, eran llenos de vida, bien vestidos. Fueron enviados al rey para que fueran enseñados con las lenguas de los caldeos. Sabieran escribir la lengua caldea y también fueran enseñados con la lengua, supieran hablarla. En otras palabras, Daniel y los 3 muchachos fueron enviados por el rey o traídos al rey para que fueran enviados a los caldeos, para que los caldeos les enseñaran la lengua de los caldeos. Les enseñaran a escribir la lengua de los caldeos y también pudieran hablar la lengua de los caldeos. Los 4 muchachos eran vigorosos e inteligentes. Ya sabían la Torah. Sabían las escrituras. Pero también Daniel tuvo una vida de sufrimiento. Daniel fue su vida estuvo llena de dolor. Vio la invasión que quería Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Vio todo lo que estaba pasando, porque había invadido Nabucodonosor a Jerusalén y fue llevado como esclavo a Babilonia, junto a sus amigos Sadrach, Misael y Azarías. ¿Se acuerdan que le había hablado? Daniel tenía otros 3 amigos. Fueron 4 personas vigorosos, que dice la Biblia, de buen parecer. Dice la Biblia que eran de buen parecer. Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara la letra y la lengua de los caldeos. En otras palabras, Daniel fue un muchacho que sufrió la esclavitud y fue llevado a Babilonia. Allí fue enseñado la letra de los caldeos, a escribir y también a hablarla, a leerla y hablarla. Pero Daniel era una de las personas, era un jovencito que se mantuvo fiel delante de Dios. Fue un lugar donde quizá había otros dioses, otros reyes, otra gente, otra cultura, otra manera de ser. Y Daniel se mantuvo fiel en Dios. En medio de una cultura pagana, de la cual eran los caldeos, porque eran paganos. Israel fue destruida, Judá fue destruida y fue entregada a la mano de los caldeos, a una cultura pagana. Entonces, Daniel, desde allí, desde donde estaba, en esa cultura pagana, de dioses ajenos, alababa a Dios. Alababa a Dios. Dice la Biblia, ¿cómo va a poder hablar contigo este siervo tuyo, Señor, si estoy en medio? En otras palabras, Daniel le decía a Dios, ¿cómo puedo hablar yo contigo, Señor, si estoy en medio de una cultura pagana entre dioses ajenos? A Dios no le gustaba que hubiera dioses ajenos.
Era un Dios celoso. No le gustaba que tú pudieras poner una piedra y la adoraras. A Dios no le gustaba, no le gusta todavía que podamos poner algo por delante que no sea Él. Y hay muchas veces que nosotros queremos tanto una cosa que no la queremos dejar ir. Dios no nos las quita por misericordia, pero no la queremos arrancar de nuestro cuerpo. Muchas de las veces Dios nos habla por diferentes sueños y no las queremos dejar ir. ¿Cómo va a poder hablar contigo este siervo si estoy completamente sin fuerzas? Y hasta me falta el aliento, le decía Daniel a Dios. ¿Cómo puedo hablar yo contigo? Al ver todos estos dioses ajenos que están a mi alrededor y me quitan las fuerzas, Señor. Estoy sin fuerzas. Andaba Daniel en un desierto, también fue esclavo. Lo llevaron por el desierto hasta Babilonia. Caminó y fue por el desierto hasta Babilonia. Cierto, era joven, soportaba el calor, a lo mejor hasta sin agua. Daniel le dice a Dios: ¿cómo puedo hablar contigo, Señor, si estoy sin fuerzas? Y hasta más estoy sin aliento. Más adelante dice: aquel que parecía un hijo de hombre me volvió a tocar y me dio nuevas fuerzas. ¿Quién era ese hijo del hombre? ¿Quién era el hijo del hombre que te vuelve a tocar y te da fuerzas? En el capítulo 10, versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. En otras palabras, Daniel estaba exhausto, cansado. Muchas veces en cánticos hemos cantado cansado del camino y sediento de ti. ¿Por qué lo decimos así? Porque hay veces que nos cansamos. Yo hace dos días me pasó algo así. Me cansé. Y no me canso de Dios, me canso de todas las cosas, todos los caminos por el desierto. Espiritualmente hablando, todo el camino en el que vas caminando y te das cuenta: ¿a dónde voy? ¿Qué voy haciendo? Voy caminando muy rápido y no llevo una visión. Claro que mi visión es Dios, pero no llevo un propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la Biblia como Daniel? Daniel llevaba un propósito: trabajar con el rey y un día ser un gobernador. Daniel tal vez no lo sabía todavía, pero Dios se lo había revelado en sueños. Ya Daniel sabía que él iba a ser alguien principal. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos pensando: ¿a dónde voy? ¿A dónde voy caminando? Como Daniel, vas por el desierto y no sabes a dónde vas caminando y se te acaban las fuerzas. A mí se me acabaron las fuerzas. Sentí que el Espíritu Santo no estaba allí. Se me acabaron las fuerzas y ya no quería predicar la palabra y no quería orar y no quería hacer nada.
Lo cual Dios en esta mañana me tocó. ¡Pum! Me tocó. Me dijo, levántate. Así le dijo a Daniel, levántate. ¿Quién era ese que le habló? Aquel que parecía un hijo del hombre. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era aquel hijo del hombre? Que siempre habla la escritura del hijo del hombre. Josué era el hijo del hombre, el hijo de Dios viviente. Josué, Jesús. Cuando nosotros más decaemos y estamos en la orilla, ahí viene y nos levanta. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 11, que vino y le tomó por la mano a Daniel y le dijo, levántate. Y Daniel se levantó tembloroso, se levantó temblando, y el hijo del hombre le dio fuerzas. El hijo del hombre, Josué, le dice a Daniel, no tengas miedo, no te preocupes, aquí estoy yo, sigue adelante. Ay, hermano, que todavía no existía Jesús. ¿Cómo que no? Si existía desde el principio, desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo ya existía Jesús, ya existía Josué. Josué era uno de los principales, el hijo del Dios viviente. Hagamos el hombre a su semejanza. ¿A quién está hablando Dios? ¿A quién está hablando? No, hermano, le está hablando a sus ángeles. No es cierto. No es verdad. Dios le está hablando a Josué. Jesús, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Él hablaba en las sinagogas, Jesús hablaba en las sinagogas y decía, uno más grande que Moisés está aquí, uno más grande que Elías está aquí. Los judíos se enfurecían y decían, ¿cómo si apenas tienes en la juventud? Tú estás joven, ¿cómo puedes decir que eres más grande que nuestros padres? ¿Cómo puedes decir, si tú eres un profeta? Lo que no sabían es que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Fue criado, fue hecho por el Espíritu Santo en el vientre de María, con un propósito para que viviera en la tierra y así lo pudiéramos ver. Vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Vino para que lo miraran, que Él era el Hijo de Dios. Cuando estuvo en la cruz clavado y inspiró, uno de los judíos o de los que estaban ahí, de los romanos, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No esperemos a creer, hasta el último momento, a creer que este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el Hijo del hombre que levantó a Daniel? ¿Cuál es el Hijo del hombre que me levantó a mí esta mañana? ¿Cuál es el Hijo del hombre que me dio fuerzas y me dijo, levántate, Daniel? Levántate, Pablo, ahorita es el momento, levántate. Y nosotros seguimos cautivos allí como los demás judíos en el desierto por 40 años. Queremos seguir siguiendo cautivos, ahí que nos esté dando de comer el Señor, se acaba, ahí nos da maná y ahí nos da carne y queremos seguir siendo cautivos del enemigo. Cuando Dios nos ha prometido una tierra prometida, nos quiere sacar de ese desierto. Daniel y los otros 3 jóvenes fueron enviados a Babilonia para estudiar la palabra. Ok, aquí dice la Biblia que fueron enviados para estudiar la palabra de los caldeos. En otras palabras, ya tenían que saber la letra de los caldeos para poder hablar con el rey Nabucodonosor. Y en aquel tiempo dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños y nos perturban?
Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Y al otro día no nos acordamos de ellos. Tú estás aquí, oh Dios. Así el rey Nabucodonosor lo tuvo el sueño, lo sintió, que era un sueño que tenía que saber él, pero no se acordó al otro día. Qué interesante. ¿Por qué no se acordó? Porque Dios se lo dio y luego se lo quitó. Le dio una probada de miel y luego se la quitó para que fuera amarga. ¿Por qué razón? Porque sabía que primero iba a recurrir a sus dioses. Dios tiene cada cosa planeada. Diga conmigo, Dios tiene cada cosa planeada. Ayer hablaba con una hermana y le dije yo a esa hermana que Dios es el Dios del último momento. Y dirá usted, no es cierto, no es verdad, Dios está siempre con nosotros. Sí, Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero te deja caminar, y te deja hasta que llegues a la mera orilla. Y cuando ya vas a resbalar, ¿ok? Allí es donde te detiene Dios. Dios le encanta que lo alaben. Dios le encanta que lo alaben. Un testimonio rapidito de lo que pasó. Ayer gastamos casi $50. Ya era lo último que traíamos ya en nuestra cartera. De pronto mi hija me habla por teléfono: Daddy, acá te dan unas cartas para ti. Hay unas cartas para ti. Y le dije, rómpelas, ya no tengo ese seguro, rómpelas. Dijo, pero Daddy, bueno, está bueno, yo las rompo. Y mi hija las iba a romper. Pero suele la casualidad que en el transcurso del tiempo, el transcurso del camino, llegamos a donde estaba mi hija, nos encontramos en el carro, en un West Fargo, en un banco. Y me dice, Daddy, aquí están tus cartas, ¿quieres que las rompa? Y yo le dije, bueno, dámelas, yo las rompo, dámelas. Y llegando a la casa me encontré, dije, las voy a abrir. ¿A mí qué tiene que ser malas noticias si las rompo? Que comienzo a leer la carta y decía que había un cheque de $57. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del último momento. Cuando ya no tienes dinero, cuando ya no hay nada, ahí está Dios. Y le gusta que le des glorificación, que lo alabes. Gloria a Dios. Aleluya. Ya es el Señor Adonai. Le gusta que lo alabes. Por eso Él es el Dios del último momento. En los tiempos de Abraham, cuando iba a a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le habla desde su casa. Abraham dijo, heme aquí, llévate a tu hijo y sacrifícalo. Y Abraham no le dijo que no. Él era un hombre de fe. Él sabía que Dios no era de esas cosas. Él sabía que Dios no le iba a pedir tal cosa. Pero sin embargo, obedeció la palabra de Dios. Obedeció la voz de Dios. Cuando Dios le dijo, Abraham dijo, heme aquí. Heme aquí significa, tú eres todo, Señor. Tú sabes todas las cosas y tú sabes lo que vas a hacer. Tú me lo diste y tú me lo quitas, Señor. Porque tú eres nuestro amado, Señor. Y si tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Y Abraham se va con 2 de los siervos. Pero fíjense qué lindo Abraham. Llega a la montaña donde Dios le dice que ahí va a poner fuego y lumbre para sacrificar a su hijo Isaac. Él le dice a sus siervos,
estése aquí. Llevaban un burro, una mula o lo que fuera, un burro. Y le dijo, estate aquí, estése aquí. A los dos siervos les dijo, estése aquí, mientras mi hijo y yo, Isaac y Abraham, subimos a la montaña. Y regresaremos a vosotros, dice la Biblia. Si le lee más abajo, dice, regresaremos a vosotros. ¿Por qué? Abraham ya iba creyendo que Dios lo estaba probando. Así debemos de creer, que cuando nos pasa la angustia y el problema, Dios nos está probando al último momento a ver de qué estás hecho. Pero lo que hago, me decaigo. Dios no está conmigo. Dios no está aquí. Dios no va a ir conmigo. Dios es tan poderoso, que hasta levanta tu fe para que creas, para que vayas en el camino. Abraham le había dado todo. Tenía sus hijos, tenía todo, ganado. Era un hombre rico. Lo movía a la tierra que se fuera y se la daba. Dios se la daba. Amaba a Abraham. Dios amaba a Abraham. Así Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama a nosotros tanto que es un Dios a los últimos momentos. Para terminar la historia, Abraham levanta su cuchillo para cortar y degollar el cuello o cortar el cuello de su hijo. Cuando levanta la mano para hacerlo, allí el último momento, el último instante, es lo que le digo, Dios es un Dios del último instante. Le gusta que lo alabemos en el último instante, cuando ya no podemos. En el último instante, allí le gusta que lo alabemos. Gracias, oh Dios, por esa misericordia, Señor. Aunque hayan tribulaciones, Señor. Y allí hubo una voz del cielo que le dijo, el Hijo del Hombre, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, no le hagas daño a tu hijo, porque Dios ha visto tu fe, ha visto tu corazón. Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto tu corazón. Dios vio mi corazón en esta mañana, en el cual estaba caído. Dios lo miró y dijo, levántate. Me agarró de la mano y levántate. Levántate. Daniel, levántate. Pablo, levántate. Josué, levántate. José, levántate. Abraham, levántate. Isaac, levántate. Así nos da la mano. Nos da la mano. A cada momento nos da la mano. Ponga su mano así y diga, Dios nos da la mano. Dios nos da la mano. Dios me da la mano. Dios me da la mano. En el último momento Dios me da la mano. Y nos da fuerzas, dice la Biblia. Más adelante dice que Dios le dio fuerzas a Daniel. Caminaba en el desierto y fue llevado a Babilonia por los caldeos para que aprendiera la lengua de los caldeos y así poder entrar con el rey. Daniel era un profeta que fue usado por Dios para que Nabucodonosor lo pusiera como gobernador y fuera el gobernador de los judíos. Oh, qué interesante, qué interesante. Lo cual también le dio sabiduría para aprender la lengua extranjera. Le dio la sabiduría para aprender la lengua extranjera. ¿Para qué? Para también hablarles de Dios a ellos. Hablarles de los prodigios que Dios ha hecho con ellos. Daniel se propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino del que bebía. porque tú estás aquí, Señor. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Dios mío, gracias por tu misericordia, Padre, porque tú nos tienes de pie, Señor, todavía. Dios, gracias, Espíritu Santo. Daniel era una de las personas que era perfecta delante de Dios. Fue a la ciudad de Babilonia a estudiar otras lenguas, Sea toda la gloria y la honra, mi Dios, aleluya. donde había muchos dioses ajenos, bastante idolatría. Y allí entre todo Daniel le promete a Dios no contaminarse, ni aún comer de la comida de ellos, ni de la bebida de ellos. Por lo cual Daniel halló gracia delante del jefe de los eunucos y le dijo: por favor, no me obligues a comer esta comida. No me obligues a comer y beber del vino del rey. Y como halló gracia en el jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos dijo: está bien, te voy a ayudar, Daniel. Y halló gracia delante del jefe de los eunucos. ¿Se acuerda también la historia de José? Si nos vamos tiempo para atrás, ¿se acuerda la historia de José también en Egipto? También fue encarcelado en la cárcel, fue vendido por sus hermanos y fue gobernador de Egipto. Lo cual él tampoco se contaminaba con las comidas del rey. El rey quería que se inclinara y José nunca se inclinó delante del rey ni delante de sus dioses. En la historia de Daniel, también la historia de Daniel, se le fue dicho que se inclinara ante falsos dioses. Y Daniel, dice la Biblia, que él no se contaminó, no se quiso contaminar ni con la comida, ni con los dioses, ni con la bebida, ni con nada que pasara del rey. Mas cuando Daniel fue llamado como profeta, él hablaba con Dios. Y Dios le dio la sabiduría para entender todas esas lenguas. Y dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño el Espíritu Santo se lo reveló. Se lo reveló a Daniel. Le dijo lo del sueño. Cuando el sueño se le fue quitado a Nabucodonosor, ni Nabucodonosor lo sabía. Nadie lo sabía excepto Daniel, el siervo de Dios, el profeta de Dios. ¿De qué nos habla esa historia? Nos habla, no debemos de contaminarnos con las cosas del mundo, con las cosas que nos ofrecen alrededor. No debemos de contaminarnos. De la comida y la bebida significa de la palabra de otra gente que viene y te habla diferente. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro. Haz lo que el Espíritu Santo te dice y haz lo que Jesús te dice. Haz lo que Josué te indica que hagas. No te contamines. No te contamines con las opiniones de la otra gente, del cómo debe de ser las cosas. Busca a Dios. Dios te va a decir qué hacer y qué no hacer. Mi corazón solo sabe decir: y santo eres tú, y santo, santo, santo. Vamos a adorarlo. Daniel era un profeta usado por Dios. La palabra Daniel es un conjunto de palabras que significa Dan y
Él. En hebreo son palabras da y en. Es interpretado en hebreo como Dios me juzga. Daniel quiere decir da y niel, él. Significan 3 palabras en hebreo. Dios me juzga. La palabra Daniel significa Dios me juzga. ¿A dónde fue Daniel? Dios me juzga. ¿A dónde fue Daniel? Al rey Nabucodonosor. ¿Y qué fue a interpretar Daniel a Nabucodonosor? Dios me juzga. Juicio. Juicio. Fue a declararle juicio a Nabucodonosor. No le fue a declarar palabras bonitas, fue a declararle juicio. Daniel, la palabra Daniel significaba Dios me juzga. Dios juzgó a Nabucodonosor. En otras palabras, Dios nos necesita a nosotros para que llevemos la palabra a reyes, a príncipes, a gobernadores y a otra gente que Dios nos lleva a que juzguemos o a que hablemos la palabra juzgar. Lo que significaba que Dios había usado a Daniel como profeta para que hablara la palabra juicio. Daniel significaba Dios me juzga. Nabucodonosor aprendió que Dios me juzgó. Mandó una persona que me hablara de Dios y Dios me juzgó a mí. Y me dijo, levántate, ya no estés herido. Quítate la pena y el yugo que llevas atrás de tu espalda para que seas libre, para que seas liberado. Mandó a un profeta como Daniel para que me hablara a mí la palabra de Dios y yo fuera liberado. Así Nabucodonosor, Dios fue y habló por boca de Daniel la profecía que tenía que decirle. Uno de los reyes de Nabucodonosor primero terminó siendo loco. El segundo, Nabucodonosor segundo, murió instantáneamente al ser juzgado. No, hermano, no. ¿Cómo que no? Dios, dice la palabra de Dios que fue usado Daniel para llevar juicio a esos 2 reyes. ¿Por qué razón? Porque usaron la casa de Israel, ¿ok? Usaron a Judá, usaron las tierras de Dios para adorar otros dioses y traer otros dioses a alabar a su Dios. Otros reyes adoraban. Había mucha idolatría alrededor de esa ciudad de Israel. Ahorita, ¿qué es lo que hay en Israel? Un montón de cosas que ya todo se volvió un negocio. Ya todo en Israel fue un negocio ya. Ya la iglesia católica está allí, ya la iglesia musulmana está allí. No sé qué otras religiones están allí. Y Dios va a venir como el rey Nabucodonosor a decirles el último ultimato. Se acabó. Se terminó. Hace poco platicaron sobre un atentado en Israel. Qué triste. Pusieron unas bombas. Qué triste en Israel. Qué triste. Murió un jovencito. Estábamos viendo en las noticias. Murió un jovencito en Israel. Mucha gente quedó dañada. ¿Por qué? Porque son los últimos momentos, los últimos tiempos. Ayer fuimos a ver un carnaval de toda la, se le dice por ahí acá, pero es un carnaval de todas las escuelas, todos los que quieran carros de show de carros, alegóricos, bueno, muchas cosas que fuimos a ver. Y estábamos con miedo.
¿Por qué con miedo? Porque hace no mucho tiempo, el año pasado, hubo un acto terrorista también en una parte, en el lado de Texas, para el norte, donde alguien se levantó con un arma y también comenzó a tirarle a la gente inocente. Gente inocente está muriendo por causa de eso, por causa de sus creencias en su mente, causa de sus religiones, causa de lo que oyen en su cerebro, que deben de matar para ser felices. Matar gente inocente para ser felices no es de Dios. Eso es de cobardía, es un cobarde. ¿Por qué no te enfrentas a otra persona como tú? Daniel fue usado como un profeta para decirle a Nabucodonosor: estás mal, estás mal, y Dios te ha juzgado. En otras palabras, Nabucodonosor fue pesado en la balanza y fue hallado falto. ¿Por qué falto? Porque hizo una fiesta para alabarse él mismo y alabar los dioses que tenía, y fue y trajo a todos los príncipes y todas las rameras y tuvo una fiesta grande en la casa de Dios. Y otra cosa, trajo los utensilios de Dios que su padre había robado de Jerusalén o de Israel, del templo de Dios. Voy a dar un ejemplo por decir, este es un vaso de Dios. Y Nabucodonosor los roba, padre los roba, y los tiene en su casa, guardados en un lugar, porque como venció a Jerusalén, venció a Judá, los tiene los guarda como un vaso puro de Dios. Pero el rey segundo, Nabucodonosor segundo, los agarra de donde están en su padre. Si al cabo su padre ya no está, su padre está vuelto loco allá entre el monte, y comienza a echar vino que fue, este vaso es santo, es un ejemplo, este vaso es santo, y tú le derramas adentro vino que fue hecho para los dioses ajenos, lo derramas allí, y en este vaso puro, que era puro, que en este vaso solamente fue usado por los sacerdotes y a nadie más se le permitía, que fue un vaso limpio que nadie podía tener, solamente los sacerdotes. Ahora lo tiene el rey Nabucodonosor II y lo ofrece a las prostitutas, y lo ofrece a los que hacen idolatría. Se los da. Y Dios desde el cielo, mirando toda esa maldad que había en Nabucodonosor, que se entristeció tanto, que mandó a Daniel a que le profetizara ese sueño y que le dijera: hoy por lo que has hecho, por este vaso que era para mí, por lo que has hecho, Nabucodonosor, por estos vasos que eran de Dios, y tú se los dices a las rameras, se los dices a los príncipes malos, paganos. Este vaso que tú diste, por eso mandaré juicio a ti, y serás pesado en balanza, y serás hallado falto. Dice la palabra que salió una mano cuando él estaba usando, salió una mano donde Dios estaba enojado, diciéndole las palabras del juicio a Nabucodonosor II. Al primero le reveló el sueño, Daniel, al rey primero Nabucodonosor. Al segundo le dijo también su segundo sueño. Uno fue enviado para el campo y volvió a ser como animal, mitad humano. Al segundo le dijo Dios con una mano, estaba escribiendo las palabras, y las palabras fuiste pesado en la balanza
y no diste el kilo. En otras palabras, yo tengo una balanza que la voy a traer. Un día voy a enseñar sobre la balanza. La balanza está así. Tú le pones algo pesado aquí y se hace para acá. En otras palabras, tienes que poner el mismo peso acá para que la balanza se quede en medio. Y Dios le está diciendo a Nabucodonosor: fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falto. ¿Por qué? Porque Dios le pasó la primera cosa. Ok, que tuviera rameras. Ok, que agarrara de esclavos a sus hijos. Ok, está bien, todo te lo paso, Nabucodonosor. Y le echaste en un lado de la balanza hasta que te caíste. Le echaste tantas cosas hasta que trajiste mis vasos, los vasos de Dios, y se los dio a la idolatría, a las rameras, a los príncipes de otras naciones. Se los dio para que bebiesen de ellos. Y Cristo Jesús es amigo verdadero. Y allí Nabucodonosor, en el instante que Daniel dio la profecía de Dios, Nabucodonosor en esa misma noche murió. No te va a fallar. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Dele palma. No permitas que Dios nos pese en la balanza y nos encuentre faltos. Hay el tiempo para arrepentirnos. Hoy es el tiempo para arrepentirnos. Es el tiempo para aceptar a Josué como tu Salvador. El arrepentimiento viene de Dios. El arrepentimiento viene por el Espíritu Santo. Viene a ti y te toma y te dice: es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de visitar a Dios, a sus templos. Es el tiempo de acercarte a Dios. Es el tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo cuando te debes de arrepentir, limpiarte la ropa, levantarte y dejar listo para Dios. Para que tú estés listo para Dios. No termines como Nabucodonosor. No termines hasta que Dios te mande un profeta para que te diga que estás mal. Cuando estás mal. Yo te lo digo así como el profeta. Tenemos que tener un mal. Hay un mal. No lo permite Dios. Pero no le sigas echando a la balanza, porque la balanza va a decaer. Dios no permite el pecado. No permite el pecado, hermano. No permite el pecado. Y le estás echando y echando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios se va a ir de ti. Y tú te vas a caer. Es necesario que estés situado en el mismo lugar que está el Espíritu Santo, que está Josué. Josué está aquí y tú quieres estar aquí, cerca de Dios. Pues tienes que estar pesándote. ¿Ok? Ni tú te mueves, ni Dios se mueve. Pero si tú le echas más, le sigues echando pecado, y pecado, hasta que te caes, Dios se va para el cielo. Y si tú no lo quieres, a alguien más se le va a dar. Es el tiempo de arrepentimiento. Así es que te invito en esta mañana, si no has aceptado a Josué como tu Salvador, es el momento adecuado. No esperes que te mande a Daniel para profetizarte que has sido falto y hallado falto. Daniel fue un profeta, fue usado por Dios para arrepentimiento. No dice la Biblia que Nabucodonosor se arrepintió, no dice la Biblia. Si hubiera dicho que se arrepintió, Dios le hubiera dado otra oportunidad. No se arrepintió. Esa misma noche murió.
No esperemos a que nuestras almas mueran o que nuestro espíritu muera por dentro. Que nos hayamos muerto, no, ya no podemos, no. Es el momento de inspirar, de estar pesados en la balanza bien. Si te caíste hasta acá, levántate y vuélvete a levantar hasta quedar donde Dios te quiere que estés. Hoy te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador. Acepta como Jesús a tu Salvador y vas a ver que vas a ser pesado en la balanza y no vas a morir. Hoy es el momento que así como Nabucodonosor fuimos pesados y que no seamos faltos. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en este momento, me entrego a ti como tu Salvador y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. De hoy en adelante, guía mis caminos. Sé conmigo a cada instante. Nunca me dejes ni me abandones. Perdóname todos mis pecados y perdona mis iniquidades. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quita todas mis cargas de mí, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre delante de ti, Señor Jesús. Llévame contigo, Jesús de Nazaret. Que esté siempre contigo a tu lado. Y allí donde esté yo, allí estés tú, Señor. Guía mi casa, mi familia, mis carros. Guíame todo por completo. Tú gobiernas todo. Y así como decía Abraham, heme aquí, así te digo, Señor, heme aquí. Tú pones y quitas. Así que, Señor, tómame en tus manos y nunca me dejes. Tómame en tus manos y nunca me abandones. Guíame por el buen camino. Quita el mal camino y los malos pensamientos de mi vida. Que seas tú obrando a cada momento, a cada instante. Llena mi espíritu, llena mi vida de ti, Señor. Llena mi vida de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Josué, de Jesús de Nazaret. Y te doy las gracias. Amén y amén. Pues si tú eres una de las personas que ha aceptado a Jesús como su Salvador y has dicho estas palabras, te invito a que sigas viendo los videos. Tenemos más videos. Ahí Dios me tocó. Búscame como Pablo Cepeda. Ahí salen todos los videos. Escríbete, anota la campanita para más videos. Y también anota abajo si tienes una palabra por la cual debemos de orar. Y seguimos orando. Gracias por ver este video y nos vemos. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.